Esto que te voy a compartir, el Señor me lo mostró hace algunos años y literal cambió la forma como veo la creación de contenido online para Él, para su reino. Si te gustaría saber, quédate hasta el final porque te las voy a mostrar todas con la base bíblica. Hola, soy Hayitza. Dios me ha llamado a crear contenido para Él, para su reino, para glorificarle aquí en YouTube y en cualquier otra plataforma que me llame. Este canal es mi diario de fe, donde te cuento lo que Él me va enseñando con el objetivo de que quizás tú también te puedas animar a crear contenido para Él. El día de hoy te voy a mostrar 3 preguntas que el Señor puso en mi corazón hace algunos años, y aunque el proceso de creación de contenido se pausó, como te conté en el video anterior, ahora cuando estaba retomando todo, la vi, estaba pegado a mi computadora este post-it y dije, wow, o sea, cómo el Señor va armando las cosas y te va mostrando lo que Él quiere que hagas y para darte claridad. Y eso es lo más bonito del Señor, que Él confirma su palabra. Entonces, bueno, entonces básicamente fue así. Cuando yo estaba pensando en esto de crear contenido hace algunos años, el Señor empezó como a colocar esta consulta en mi corazón de si esto me va a glorificar a mí. O sea, el Señor hablando, ¿me glorificará a mí? Y en el momento yo como, claro, o sea, es creación de contenido, voy a hablar sobre el Señor, voy a hablar sobre la Biblia, y yo pensaba, sí, claro que sí. Pero conforme fue pasando el tiempo y también consumiendo un poquito de contenido sin criticar o juzgar a nadie, cada quien tiene su ministerio, su objetivo que el Señor ha puesto en su corazón, me he dado cuenta que sí se puede subir contenido a las plataformas que no vaya realmente a la palabra y que no glorifique al Señor. Entonces, esa es la pregunta número 1. Antes de crear cualquier contenido, pregúntate, ¿glorifica a Jesús? Hay un versículo que vino a mi mente inmediatamente en ese momento y es Juan 7 del 37 al 39, pero antes quisiera hablarte un poquito sobre esa palabra en el griego que es doxazo. Y cada vez que se utiliza en el Nuevo Testamento, o la mayoría de las veces, está relacionada a algo que el Señor ha realizado, algún milagro, una sanación. Y lo que dicen es que las personas salían glorificando, alabando al Señor, doxazo. Y esa fue la primera pregunta que me hizo el Señor. ¿Este contenido me glorificará a mí? Y viéndolo desde esta perspectiva, estudiando un poco lo que dice la palabra sobre glorificar, me doy cuenta que si yo realmente estoy creando un contenido para glorificarlo a Él, tengo que exaltarlo a Él. Tengo que hablar sobre las cosas que Él ha hecho en mi vida, sobre la sanación, sobre las bendiciones, sobre el proceso que a veces no es cómodo, digamos, no es cómodo, pero que siempre está Él allí, solucionando algo, arreglando algo, rompiendo algo para que algo nuevo nazca. Entonces, quisiera leerte este versículo que es Juan 7, del 37 al 39, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En este de Jesús no había sido aún glorificado se está refiriendo a la crucifixión. Y como pues una vez que Él realiza ese acto de entrega y amor por nosotros, es que entonces Él iba a ser glorificado y nosotros recibiríamos el Espíritu Santo. Y al leer ese versículo, que realmente fue el primero que vino a mi corazón mientras estaba haciendo este script, me doy cuenta que glorificar al Señor solamente nosotros, desde la carne, por decirlo de alguna manera, no es como no se compara a cómo nosotros lo glorificaríamos si estamos en el Espíritu. Porque es solamente por medio del Espíritu Santo que podemos ver la grandiosidad del Señor, lo maravilloso que es Él. Y ese componente es lo que hace que glorificar al Señor en el Espíritu, así como Él decía que están buscando que lo adoren en el Espíritu y en verdad, es lo que hace que tenga como un impacto en otras personas. Yo puedo contar mi testimonio sin
la guía del Espíritu Santo, por ejemplo, y no voy a saber realmente qué decirle a una persona en el momento correcto, que realmente toque su corazón y diga, sabes que yo también quiero conocer al Señor Jesús. Entonces, esta es la primera pregunta, un mini resumen: glorifica al Señor Jesús. Pregúntate esto que estoy a punto de crear aquí, o quizás no estás creando contenido, pero estás discipulando a alguien, o tienes un pequeño grupo. Pregúntate, ¿glorifica esto al Señor Jesús? Doxazo. Habla sobre las sanidades que Él ha hecho, sobre los milagros que ha hecho en mi vida, sobre cómo nos ha restaurado, sobre, cómo algunas veces, porque también tenemos que contarlo, parte del proceso también incluye dejar cosas, cómo nos saca del mundo a veces de una forma tan radical que rompe con todo y duele. Pero allí también se glorifica al Señor, porque Él ve más allá de cualquier otra cosa. Y si lo estoy haciendo en el Espíritu, si realmente el Espíritu Santo que mora en mí, yo le estoy escuchando, no lo estoy resistiendo y estoy como siguiendo su guía. Por eso Romanos 8:14 dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Allí realmente vamos a estar glorificando al Señor Jesús con lo que sea que estemos haciendo, creando contenido o discipulando. Segunda pregunta, ¿cumple la gran comisión? Cualquier contenido que estés haciendo, todo lo que hagamos para el Señor, en algún momento tiene que predicar el Evangelio. Porque esto es lo que hacía el Señor Jesús cuando Él empezó, y desde Juan el Bautista, que dice que prepara el camino del Señor, lo que ambos hacían era predicar el Evangelio, que empieza con arrepentimiento, fe en el Señor Jesús. Entonces, todo lo que estemos haciendo, en algún punto, tiene que cumplir esa gran comisión. Tiene que traer esa persona a los pies de Cristo. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí el Señor está hablando de hacer discípulos, bautizarlos, así como leemos en Hebreos 11, que habla sobre el bautismo en aguas, pero también el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el Señor no quiere, y es bueno empezar así, yo lo he hecho también, que le digas a alguien, oye, vamos a la iglesia. Quizás cuando uno está empezando es lo mejor que uno puede hacer, ¿sabes? Porque uno no está como tan diestro en el Evangelio y a veces uno no sabe qué decir. Aunque yo realmente creo que cuando el Espíritu Santo te guía, tú puedes decir las palabras correctas como está en la Biblia, como el Señor hablaba sobre arrepentimiento, sobre fe, sobre bautismo, como acabamos de leer. Y como Él dice aquí, guardar todas las cosas que os he enseñado. Es decir, caminar en obediencia, apartarse del mal, para obtener ese perdón de los pecados. Entonces, cuando estemos creando contenido, si ya sabemos que está glorificando al Señor, que eso muchas veces involucra nuestro testimonio. Ahora el segundo punto, cumple la gran comisión. Porque no puedo decir como, ay, sí, yo logré todas estas cosas y el Señor me bendijo y el Señor me salvó y me sanó y me curó de tal adicción y hizo todas estas cosas maravillosas en mi vida, pero ¿cómo yo comparto eso ahora con la persona que me está escuchando? Con la persona que también quiere recibir de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, también quiere conocer a su Creador. Entonces, eso es lo segundo que nos tenemos que preguntar, si estamos cumpliendo con esa gran comisión que nuestro Señor nos ha dejado aquí en la tierra. Tercera pregunta, ¿es parte del ministerio de reconciliación? Este punto es fundamental. A veces vemos muchos videos online que parece que cumplen las dos primeras, pero no tratan de unir la persona a Cristo. No se enfocan en esa reconciliación, que es lo que el Señor espera. Imagínate todo lo que hizo el Señor, todo el sufrimiento que Él pasó, que dice que Él lo hizo por el gozo que sabía que iba a recibir, de restaurar a la humanidad a sí mismo. Y imagínate que hagamos un video, un contenido, estemos discipulando a alguien, le hablemos de nuestro testimonio, cómo glorificamos al Señor con ese testimonio maravilloso que hace en nuestras vidas. Y luego cumplimos con la gran comisión, le predicamos el Evangelio. Pero ¿cómo hacemos esa unión? ¿Cómo lo restauramos en ese ministerio de reconciliación que se nos ha encomendado a nosotros?
Y te digo que es fundamental porque a veces veo videos que incluso a mí como cristiana me hacen sentir como yo no quisiera eso en mi vida, como esa persona que me estás mostrando, yo no sé si realmente yo lo quiero conocer. Y sé que suena fuerte, pero tenemos que reconocer que a veces nos pasamos un poquito de duros y el Evangelio ya es fuerte, la palabra de Dios ya confronta. Nosotros no necesitamos agregarle más cosas, porque ya cuando tú le dices a una persona que se tiene que arrepentir de algo específico, no como una confesión general, sino específicamente, ok, estás haciendo tal cosa, como decía Juan el Bautista, creo que era con Herodes, que le decía, te tienes que arrepentir de eso porque estás en relación con la hermana de tu esposo, con la esposa de tu hermano, me parece que era así. Era arrepentimiento sobre algo específico, entonces eso ya confronta. El arrepentimiento confronta. Colocar tu fe en el Señor Jesús. Hay muchas personas que creen que por la vida que llevan ellos ya son santos, ellos ya son aceptos. Y tenemos que traerlos a la realidad y decirle, no importa todo lo bueno que hayas hecho, tú necesitas al Señor Jesús para que sea Él tu camino al Padre. Por eso Él es tan específico en, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otra opción. Entonces tenemos que ser capaces de mostrar ese proceso de reconciliación de la forma más sencilla. Y quiero leer 2 Corintios 5, me voy a extender un poquito hasta el inicio del capítulo 6, pero de verdad vale la pena, así que vamos. Empezamos en el versículo 11 que dice, este versículo o esta parte del capítulo 5 habla sobre el ministerio de reconciliación. Por favor, presta atención a cada detalle porque es fundamental. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es un pasaje como lleno de muchísimas cosas, y me llama la atención ahorita que lo leía, como nosotros nos tenemos que reconciliar con Dios primero para entonces poder ser como ese puente de reconciliación con otro. Y digo puente en el sentido de que antes dice que ya no somos nosotros viviendo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y somos esa nueva criatura que ha nacido ahora en Cristo, y por eso somos embajadores, porque somos como mini Cristos, entonces andando por el mundo y diciéndole, oye, como inicia la parte que leímos, por el temor del Señor persuadimos a los hombres. ¿Por qué los persuadimos? Porque hay un día que viene de juicio, y hay un juicio para el no creyente, hay un juicio para el creyente también. Entonces nosotros tenemos esa verdad, esa palabra que salva, y podemos ahora entonces en el nombre del Señor Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, ir
y proclamar ese evangelio de la paz, porque trae restauración y trae esa unión de vuelta al Padre. Entonces bueno, esas son las 3 preguntas. Espero que te haya gustado este video y que realmente lo puedas aplicar, ya sea que creas contenido online como yo o tengas un grupo de discipulado, que siempre te hagas estas 3 preguntas: si glorifica al Señor, si está cumpliendo la gran comisión y si cumple con ese ministerio de reconciliación. Nos vemos en la próxima. Bye.